Bueno, y seguimos hablando de lo mismo, ¿cierto? Este martes continuaron los ataques entre Israel y Hezbollah. El ejército de Israel confirmó haber bombardeado objetivos de la milicia radical y confirmó la muerte de un comandante de la milicia. Hablamos de Ibrahim Kubaisi, que era una destacada figura de su división, sobre todo de cohetes. Con esta última baja ya serían 3 los altos mandos de Hezbollah en apenas 2 meses, que elimina, ¿cierto? Como dice el ejército israelí. ¿Cuál es el origen de Hezbollah y por qué su lucha? Florencia Vial nos cuenta hoy en nuestra sección La Explicación. ¿Cómo estás, Flo? Hola Paloma, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, claro, el temor de una guerra total en Medio Oriente con consecuencias devastadoras para la región, pero también para otras zonas del planeta, ha llegado a su punto más crítico desde el inicio de la guerra en Gaza, recordemos el pasado 7 de octubre. Esto porque los ataques se han extendido más allá de los territorios palestinos y en las últimas semanas han involucrado a este poderoso grupo militante Hezbollah con sede en el Líbano, un país con el que Israel tiene otro de sus frentes de batalla abiertos. De hecho, desde que estalló la guerra en Gaza en octubre pasado, Israel y Hezbollah prácticamente han estado intercambiando fuego a través de su frontera, prácticamente, como yo les decía, a diario. Y de hecho, la semana pasada el Líbano se vio sorprendido por esta explosión que les informamos también en Mega Noticias Mundo, de decenas de dispositivos de comunicación beepers y walkie-talkies también, que dejaron varios muertos y miles de heridos. Tanto los líderes de Hezbollah como del gobierno del Líbano culparon a Israel de estas detonaciones y todo esto ha llevado a que las tensiones crezcan a su mayor nivel en décadas. De hecho, en las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando, se lo hemos estado mostrando en las distintas ediciones, objetivos presuntamente de Hezbollah en el Líbano, después de llamar a los civiles a abandonar las zonas donde opera este grupo militante que, recordemos, ojo, es respaldado por Irán. Ataques que además en los que han muerto cientos de personas, pero tú lo decías, Paloma, en nuestra introducción. ¿Cuáles son los orígenes entonces de Hezbollah? Bueno, te invito a que lo pasemos a revisar aquí en nuestro wall que tenemos preparados. Tenemos entonces acá, me voy a dar una vueltecita, ¿quedó bien ahí? Justamente, con esto partimos. Bueno, Hezbollah, cuyo significado básicamente es partido de Dios en el árabe, es un partido político islamista chiita, como dice acá bien nuestro wall, y un grupo paramilitar, es decir, tienen armas, funcionan con armas y es precisamente entonces respaldado por Irán, que además ejerce un gran poder en el Líbano. Desde el año desde 1992 precisamente ha sido dirigida por Hassan Nasrallah y en la actualidad, ha pasado a ser la fuerza militar más poderosa de la nación árabe. El grupo también podemos ver acá que también se ha ganado, podríamos decir ganado entre comillas, gradualmente influencia en el sistema político del Líbano y tiene poder de veto incluso en el gabinete. Algunos lo consideran, acá algunos libaneses incluso lo consideran como la organización, que es una amenaza básicamente para la estabilidad del país, pero sigue siendo muy popular entre la comunidad chiita libanesa a quien representa. El tema es que Hezbollah ha sido acusado desde su fundación, lo tenemos acá, para Estados Unidos son considerados como terroristas porque han sido acusados de llevar a cabo una serie de atentados contra objetivos judíos y también israelíes y es considerado como una organización terrorista. Yo se los mencionaba por Estados Unidos, pero ojo, también por Israel, que podría ser un poco obvio, pero también por países de la Liga Árabe y también su brazo militar figura en la lista de organizaciones terroristas para la Unión Europea. Ahora, respecto a los objetivos, este punto de acá abajo es muy importante. Uno de sus principales, podríamos decir, misiones, objetivos desde su fundación es, ellos oficialmente, cuando fue creado en 1985, fue mediante la publicación de una carta abierta que identificó, ojo, a Estados Unidos y a la Unión Soviética como los principales enemigos del Islam. En ese controvertido manifiesto, Hezbollah también planteó precisamente este punto, la destrucción de Israel como un objetivo clave. Ahora, me voy a dar vuelta hacia el otro lado de nuestro wall para estar más cerca de esta parte de nuestra gráfica. ¿Quién es su líder? Yo le mencionaba acá que entonces el jeque Hassan Nasrallah es un clérigo chiita que dirige Hezbollah desde el año 92. Ha desempeñado un papel clave, y acá digo realmente clave, en su transformación en una fuerza política, pero también militar, también con las armas. Mantiene estrechos vínculos con Irán y su líder supremo, el de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.
Ahora, algo no menor es que hace unos años Nasrallah no aparece en público. Precisamente nadie lo ha visto en público hace años, al parecer por miedo a ser asesinado por Israel. Sin embargo, sigue siendo venerado por Hezbollah y pronuncia entonces, acá nuestro último punto, todos los discursos, todos los mensajes los realiza a través de la televisión y, ojo, todas las semanas de manera sagrada. Te invito a que pasemos a escuchar lo que dicen los expertos. Creo que la ira que ha sido provocada por el asesinato de varios líderes, como de Shukur, el líder de Hezbollah, uno de sus líderes militares, recientemente se combinan para crear una situación muy volátil, creo, en un enfrentamiento armado. Ahora, respecto a los orígenes precisos de Hezbollah, hay que decirlo, son bastante difíciles de rastrear, pero sus precursores surgieron después de que Israel invadiera una parte del sur del Líbano en el año 82 como respuesta a una serie de ataques de militantes palestinos contra Israel. En ese momento, algunos líderes chiitas en el Líbano querían una respuesta militar a la invasión y se separaron de este movimiento que se llamaba Movimiento Amal, que era un grupo político que pasó a ser de una de las milicias musulmanas chiitas más importantes durante la Guerra Civil Libanesa, que recordemos ocurrió entre el año 75 y el 90. El tema es que los rebeldes formaron un movimiento militar chiita que recibió apoyo militar y de organización también por parte de la propia Guardia Revolucionaria de Irán y que fue bautizado como el Amal Islámico. Y poco después, finalmente, esta organización salió con otros grupos y finalmente se terminó creando Hezbollah. Ahora, ¿quiénes son los líderes de Hezbollah que han fallecido en los ataques israelíes? Que tú me lo preguntabas al inicio también. Paloma, lo pasamos a revisar acá a nuestro wall. Me voy a dar la vuelta también aquí. Esto es como un baile. Perfecto. Bueno, Israel aseguró hace unos días haber matado a este hombre, Ibrahim Aqil. Esto fue a mediados de septiembre de este año. El tema es que Ibrahim Aqil es nada menos que el comandante de operaciones de Hezbollah. Y es un hombre clave, fundamental para la milicia radical, porque de hecho Estados Unidos lo acusaba de participar en los atentados con camiones bomba en Beirut contra la embajada estadounidense en el año 83, en el que murieron 63 personas y contra también un cuartel de la Marina estadounidense 6 meses después, matando a más de 240 personas. Además, se le acusó de dirigir el secuestro de rehenes estadounidenses y alemanes en el Líbano y lo incluyó en la lista entonces de terroristas globales, especialmente designados en el año 2019, poniendo, ojo con esto, una recompensa de $7 millones por la cabeza precisamente de este hombre. Pero yo les decía, acá vemos en nuestro wall que hay 2 personas. Aqil no fue el primero, sino que el segundo miembro, bueno, ahora ya sería tercero con este último comandante también de los misiles que fue asesinado según ha anunciado también Israel el día de hoy, este martes. Bueno, pero el segundo, así entonces, fue precisamente este miembro del principal cuerpo militar de Hezbollah, que es el Consejo de la Yihad, en ser asesinado en 2 meses. Ya serían entonces 3 altos comandos en solamente 2 meses, después de un ataque israelí en la misma zona que fue contra este hombre, Fuad Shukur, y esto ocurrió a finales del mes de julio de este año. El tema acá es que Fuad era considerado el jefe del Estado Mayor de este grupo que estaba a cargo del arsenal de armas más avanzado de Hezbollah, en particular de los misiles de precisión, que son misiles de crucero, misiles costeros, cohetes de largo alcance y vehículos aéreos no tripulados, y además fue el responsable de la planificación de los ataques contra Israel. Su asesinato fue visto como el golpe más fuerte en ese entonces a su estructura, la estructura de mando de Hezbollah, desde el asesinato en el año 2008 de Imad Mujahideen, que también era otro legendario comandante de Hezbollah. Escuchemos declaraciones del vicelíder de Hezbollah, Naim Qassem, sobre la respuesta que van a tener como milicia. Hemos entrado a una nueva fase llamada batalla de ajuste de cuentas abiertas, donde monitoreamos el frente de apoyo y confrontación, mientras que de vez en cuando los matamos y los combatimos. Y bueno, para poder graficar la parte geográfica en la que estamos hablando, que es obviamente el Medio Oriente, lo pasamos a revisar a nuestro wall para que les quede bien claro dónde estamos hablando. Si vemos acá en el espacio amarillo tenemos el territorio de Israel. Palestina, acá hay que recordar que se divide en 2 territorios. Tenemos la Franja de Gaza, que es de territorio palestino, y toda la zona de Cisjordania, que es la otra parte del territorio palestino, y por acá se encuentra su capital, podríamos decir capital cultural, que es la ciudad de Ramala.
El tema es que en Israel se han estado registrando bombardeos en esta zona, que es muy cercano también a Tel Aviv, que es, podríamos decir, la capital comercial, podríamos decir, porque ellos también dicen que Jerusalén es su capital. El tema es que se han registrado bombardeos cercanos también a la ciudad de Tel Aviv. Pero en estos últimos días, donde se ha enfocado el tema de los ataques, es precisamente en esta frontera. Esta es una de las fronteras más peligrosas y más resguardadas en estos momentos en el mundo. Acá está Israel y esta parte roja es el Líbano. Podemos ver que acá está una de las principales ciudades libanesas, que es Tiro, y en toda esta frontera que comparte Israel con el Líbano es donde se han estado registrando estos distintos bombardeos. De hecho, hace unas horas también el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, hicieron un llamado a todas las personas, a todos los civiles que viven en estos sectores al sur del Líbano, pero al norte de Israel, a que evacúen de manera inmediata, porque los ataques por parte del ejército de Israel hacia el Líbano, hacia el sur del Líbano, según ellos, obviamente apuntando únicamente a objetivos de Hezbollah, es decir, donde pueden guardar el arsenal de armas, donde se encuentran los comandos, en fin, todos esos lugares que, por cierto, son secretos, pero que a esos va a seguir apuntando en las próximas horas Israel, y es por eso el llamado a que estas personas han estado evacuando. De hecho, en las autopistas del Líbano en las últimas horas hemos visto cómo hay, podríamos decir, filas kilométricas de autos que están evacuando familias completas, con las 3 maletas que alcanzaron finalmente a poder llevarse, pero están todos evacuando precisamente a la capital del Líbano, que es Beirut, que está un poquito más arriba. Podemos ver entonces que este es el panorama. Entonces, principalmente, si bien los misiles del Líbano son de menor y de corto alcance, esos misiles impactan principalmente la frontera, o impactarían la frontera norte de Israel, pero hay que recordar que Israel cuenta con este sistema de defensa antiaéreo, que es el domo de hierro, y que básicamente intercepta cerca del 99% de los misiles que finalmente lanza Hezbollah hacia territorio israelí, mientras que los misiles que lanza Israel hacia el Líbano efectivamente impactan y han generado bastante destrucción. Ahora, yo les mencionaba, esto es bien complejo porque Israel y Hezbollah amenazan con ataques más severos, y lo decía también la experta, se teme que esta guerra se pueda ampliar en la zona, que ya sea una guerra a nivel regional. De hecho, la milicia apoyada por Irán ya amenazó que su último bombardeo era solamente el principio, y además, por el otro lado, tenemos a los militares israelíes que han dicho que nuestros ataques, que los ataques israelíes, por supuesto, se van a intensificar, Palo. Completísima la información, Flo. Gracias, que te vaya bien.